algo nuevo comienza, algo grande se acerca para mí, ya se siente un viento de victoria hacia mí. Se cumple la promesa y el cielo se abre a mi favor. Hoy desciende la lluvia trayendo bendición. Hoy extiendo mis manos para recibir. Dios te bendiga. Somos la Iglesia Fuente de Justicia con los pastores Julio y Maribel Cuascu. En esta ocasión estamos en la sección de Ven y Cuéntame tu Historia. Te recuerdo que participar en esta sección, Ven y Cuéntame tu Historia, es facilito. Puedes contarme tu historia a través de tu experiencia ministerial, a través de un milagro que Dios haya efectuado en tu vida. También puedes contarme tu historia de cómo Dios confirmó tu matrimonio. Hay tantas cosas maravillosas que puedes contar. Si tú entiendes que va a ser de edificación para cada vida que lo escuche, te invitamos a que te comuniques con nosotros al 786-728-3337 o a través de nuestro canal YouTube, Iglesia Fuente de Justicia. También nos puedes encontrar en la página de Facebook o a través del correo electrónico cres.richies@gmail.com. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Héctor, dale la bienvenida a nuestra audiencia. Amén. Dios bendiga a la audiencia en YouTube de la Iglesia Fuente de Justicia, toda la audiencia que va a estar escuchando este programa de Ven, Cuéntame tu Historia con la pastora Maribel. Le agradezco a Dios por esta oportunidad, le doy toda la gloria a Dios y gracias a la pastora Maribel y el pastor Julio y la Iglesia Fuente de Justicia. Mi nombre es el hermano Héctor Luis Flores García, por la gracia, el amor y misericordia de Dios, evangelista del Señor. Así que manténgase conectado y preste atención, escuche esta historia verídica que será de bendición y edificación. Amén, hermano Héctor, bienvenido a esta sección que el Señor nos ha regalado. En esta ocasión quiero recordarte que el propósito de estas entrevistas se encuentran en 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas tenemos experiencia en la vida del hermano Héctor. Te invito a que estés hasta el final escuchando esta historia. Sé que va a tocar tu corazón y que tu vida va a ser transformada. Héctor comienza a contarnos. Tú naciste en un hogar cristiano, tuviste una base, una mamá que te instruía, que te llevaba a la iglesia. Cuéntanos un poquito de tu niñez. Bueno, mi padre fue un pelotero de la selección de Puerto Rico. Mi madre se convirtió en una campaña del evangelista Gille Ávila, que en paz descanse. Tengo una hermana mayor, un hermano menor, un hermano por parte de padre y una hermana por parte de padre. Y mi madre, luego que se convierte en una campaña en Caguas, Puerto Rico, del evangelista Gille Ávila, comenzó a llevarnos a la iglesia jóvenes cristianos allá en Caguas, Puerto Rico. Allí me llevaban a las escuelas bíblicas, a los cultos, asistíamos a la iglesia, una iglesia poderosa donde se movía el poder del Espíritu Santo, con una juventud, una niñez. Pero a los 11 años compraron un televisor en blanco y negro, y ya no quería ir a las escuelas bíblicas, quería quedarme viendo los muñequitos, viendo programas los domingos, normalmente como son las escuelas bíblicas y los cultos en las iglesias, y dejé de asistir a la iglesia y comencé al poco tiempo a robarle los cigarrillos a mi abuelo, ya que él fumaba, y me iba a fumar escondido. Oh, wow.
Oye, Héctor, me llama la atención que tú dices que un televisor te retuvo en tu casa y dejaste de asistir a la iglesia. ¿Qué consejo tú le das a las madres, a las familias que quizás en este tiempo ya no tienen un televisor en blanco y negro? Ahora tienen una tablet, tienen un Facebook, tienen un YouTube, tienen una pantalla, televisor grande. ¿Qué consejo tú le das a estas familias que están criando hoy en cuanto a los niños, a los adolescentes? Que no le pase lo mismo que te pasó a ti. Sí, el Salmo 127:3, el salmista dijo: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y Proverbios 22:6, Salomón dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mi madre me llevaba a la iglesia y me instruyó en el Evangelio de Jesucristo. Aunque por causa de quedarme viendo el televisor me desvié y no asistí más a la iglesia, quiero aconsejarle a cada madre y a cada padre que el mejor regalo que puedan darle en estos días, de lo que Daniel profetizó en Daniel 12:4, de que la ciencia iba a aumentar, días de donde tenemos televisores de plasma, televisores adelantados, tenemos laptops, tenemos computadoras, teléfonos, tabletas. La ciencia ha aumentado, hay Facebook, hay diferentes plataformas en las redes sociales, donde los hijos pues en el hogar tienen sus tabletas, tienen sus computadoras, que los padres supervisen y las madres supervisen a sus hijos, ya que las redes se pueden usar para bien, pero también presentan a veces cosas negativas, y los padres son como si fueran unos pastores y pastoras para sus hijos, que deben de supervisar cada día a sus hijos, y el mejor regalo que le pueden dar es el regalo de enseñarle el Evangelio de Jesucristo y sembrarle la semilla del Evangelio, para que en un futuro salgan hijos íntegros y hijos rectos. Amén, gloria a Dios. Así que, audiencia querida, hermano querido que nos escucha en esta hora, sigue los consejos para que tu hijo y tu hija lleguen a viejos, porque como muy bien lo dice el dicho pueblerino, el que sigue consejo llega a viejo, y este consejo es un consejo bíblico, y si está en la Biblia es porque da buenos resultados. Y entonces mamá te llevaba a la iglesia, te quedaste en tu casa y comenzaste a desviarte de los principios cristianos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuántos años tú tenías cuando empezaste a usar quizás sustancias controladas, vicios? Bueno, a los 11 años empecé a fumar cigarrillos cuando le robaba los cigarrillos a mi abuelo. A los 12 años entré a la escuela intermedia. Allí comencé a hacer amistades. Comenzamos en las horas de almuerzo. Comenzamos a fumar marihuana, a comprar marihuana. A los 14 años comencé a vender drogas en un pueblo en Caguas, Puerto Rico. A los 15 años comencé a usar cocaína. Hice el primer robo a mano armada. A los 16 ya era un prófugo de la justicia. Y así, por dejar de asistir a la iglesia, mi vida fue de mal en peor y comencé a confrontar diversidad y diferentes problemas con sustancias, con alcohol y con la justicia. Oh, wow, Héctor, qué terrible. Un adolescente prácticamente, esa transición de niño, voy a la iglesia, adolescente me convierto en una persona prácticamente delictiva, ¿verdad? Uh-huh. Y me llama la atención que tú dices las amistades. ¿Qué cosas fueron las que tú entiendes que te llevaron a ese camino, que te llevaron a tomar esas decisiones? Fuera de cámara hablábamos que tú veías que esos muchachos estaban bien, estaban en buena posición, que se compraban cosas. Sí, bueno, porque todo joven a lo mejor desea tener unos tenis de marca, unos zapatos de marca, un mahón de marca. Entonces, pues mi mamá trabajaba y como era madre soltera, pues nos ayudaba, nos compraba todo para la escuela y nos sostenía.
pero a veces veía que habían jóvenes que tenían maones de 60, de 80 dólares, que tenían tenis de marca, zapatos de marca, y yo comencé a frecuentar un punto de droga con un amigo que hoy en día no está con vida, y allí comencé a ayudarlo en los turnos que él tenía para vender droga, y así luego otras personas, la policía los arrestó y se fueron como abriendo puertas para que yo tuviera más oportunidades dentro del punto de droga, y así fui entrando por esas puertas que parecían positivas y buenas, pero que me trajeron consecuencias malas. Amén. Es que la palabra lo dice. Tenemos que referirnos a la Biblia, amado, porque nada humano me es ajeno, dice la palabra del Señor. Y la palabra es clara cuando dice: hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es fin de muerte. Y así hay mucha gente caminando caminos erróneos, equivocados, y a la larga, como tu amigo, que hoy no está con vida. Y esos son los caminos de muerte. ¿Por qué? Porque toman decisiones erróneas. Es mejor tener poco y ser persona de bien, tener valores claros. Amén. ¿Qué fue lo que más te afectó en ese proceso de tu niñez, de tu adolescencia? ¿Qué tú entiendes que fue lo que te llevó a eso? Bueno, lo que me llevó a eso es haber dejado de asistir a la iglesia y no seguir el consejo de mi madre, el consejo de mis abuelos. Y como usted dice, Proverbios 16:25 y Proverbios 14:12, lo repite dos veces el proverbista, que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y yo, al dejar de asistir a la iglesia, escogí caminos que parecían los correctos, pero me trajo como consecuencia que comencé a fumar cigarrillo. El cigarrillo da cáncer, el cigarrillo daña el sistema respiratorio, el cigarrillo daña los pulmones. Comencé a usar marihuana, que hoy en día la han puesto como medicinal, pero la marihuana es algo que hace daño, que causa problemas, que las personas dicen que no crea adicción, pero sí crea adicción, porque yo llegué a una etapa donde pensaba que si me venían a hablar, si no había fumado marihuana, no quería hablar con nadie. Y así a los 15 años comencé a usar cocaína, a los 24 caí en la heroína, como consecuencia de haber dejado de asistir a la iglesia, porque fuera de Dios, el salmista dijo en el Salmo 16:2 que no hay nada bueno para el ser humano. Por eso el Salmo 91:1 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Y al yo dejar de asistir a la iglesia, estaba descubierto, porque cuando estamos con Dios, estamos protegidos por Él. Él es nuestro escudo. Pero cuando estamos fuera de Dios, estamos descubiertos, y el enemigo entra, ata, posee, atormenta y encadena, y lleva a los seres humanos, a unos al alcohol, a otros a las drogas, a otros al baile, y a diferentes problemáticas que se viven en este mundo, no solo en Puerto Rico, no solo en Estados Unidos, no solo en la República Dominicana, sino en todas las naciones. Porque primera de Juan 5:19, Juan dice: sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y esa problemática de niños, de jóvenes, de seres humanos hundidos en el alcohol y las drogas, se vive en muchas partes del mundo. Amén, amén, amén. Héctor, dime, en ese transitar de la vida erróneamente, ¿estuviste al borde de la muerte? Oh, sí, muchas veces. Primero, que cuando era un niño de 5 o 6 años, me iba a ahogar en una playa en San Juan, Puerto Rico.
Mi padre me sacó luego que había tragado agua y Dios lo utilizó para preservarme la vida. En la vida delictiva y en la vida de cárceles o instituciones tuve diferentes momentos donde estuve en peligro. En cierto momento, en un vehículo deportivo hurtado, tuve un accidente donde chocamos y nos íbamos a ir por un risco. Una persona que andaba conmigo y yo salimos del vehículo, el vehículo se iba a ir por un risco, salimos llenos de sangre, llenos de vidrio, y no morimos en ese momento porque Dios nos preservó la vida. Amén. En otro momento, en un carro lujoso hurtado a 125, 135 millas en el sur de la isla de Puerto Rico, chocamos también cuando íbamos dirigiéndonos hacia Cabo Rojo, y también salimos de ahí con vida. En otro momento, en la montaña de Puerto Rico, en otro vehículo lujoso hurtado, también chocamos, pérdida total. Me dio un golpe en la rodilla, pero pudimos salir y llegamos a otro lugar donde nos escondieron. Así, en otro vehículo también nos tirotearon cuando íbamos de Cagua a otro lugar. Nos tiroteó la policía y ahí salimos 3 que nos escapamos, a 2 los hirieron y ni una bala me alcanzó. Así estuve en peligros de muerte, donde en cierto momento me secuestraron por 4 horas por un vehículo que me robé del hermano de un narcotraficante. Me llevaron a un lugar en el área metropolitana y allí estuve 4 horas secuestrado, donde yo digo que volví a nacer ese día, porque esas personas, cuando los arrestaron, la investigación era por muchos asesinatos y Dios me preservó la vida. Así estuve en peligro cuando me iban a picar el cuello con un hacha porque creían que yo le había hecho daño al asesino de un narcotraficante que andaba conmigo en una fiesta, y lo dejé en un lugar y pensaban que yo le había quitado la vida. Y así estuve en peligro en cárceles donde tuve que pegarle fuego a una celda para poder escapar de enemigos, donde en cierto momento tuve que estar viernes, sábado y domingo de rodillas de 12 de la noche a 6 de la mañana porque enemigos venían a quitarme la vida, y tuve que estar 3 días de 12 de la noche a 6 de la mañana orando para que no me pudieran alcanzar los enemigos, ya que el Espíritu Santo me había hablado por el Salmo 91:4, donde dice que con sus plumas te cubrirá, debajo de tus alas estarás seguro, escudo y adarga, es su verdad. Y así estuve en muchos peligros, en balaceras, enemigos, en cárceles, pero Dios me guardó, Dios me cuidó, porque había una madre orando, una abuela orando, habían tías orando, habían iglesias orando. Así que Dios me preservó la vida. Por eso en Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Adoramos el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra a ese Padre Celestial. Es precisamente, esa era la próxima pregunta para ti. ¿A qué tú le atribuyes que Dios te libró de tantos peligros? Sencillamente, querida audiencia, a una madre orando. ¿Y qué consejo tú le das a todas esas madres que quizá en este momento están sufriendo, que su hijo o su hija está cometiendo actos delictivos, que está en las drogas, que está en el alcohol, un esposo que quizá esté desviado, una esposa que quizá esté desviada? ¿Qué tú le aconsejas a esa persona? Bueno, lo primero es que las madres no pueden perder su fe. Los padres, las esposas que tienen esposos en alcohol, en droga, en instituciones, en diferentes problemáticas, no pueden perder su fe. La Biblia dice en Lucas 1:37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Jeremías 32:27 dice el Señor en su palabra: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. No hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible. Las madres siempre y los padres, las esposas, deben seguir doblando sus rodillas si su salud se lo permite, o de alguna manera orando y clamando a Dios. Mi madre estuvo orando por 20 años
y ya casi se cumplen 23 años Wow. que Dios me libertó, que Dios me restauró, que Dios me levantó. No sé cuánto tiempo usted tenga que esperar, pero siga orando, porque Santiago 5:16, Santiago dijo que la oración eficaz del justo puede mucho. Dios le dijo a Jeremías en el patio de la cárcel: clama a mí y yo te responderé. Y si usted, madre, padre, esposa, tío, primo, hijo, hermana, hija, clama a Dios, Dios le va a responder. Y ese familiar que parece que no hay oportunidad para él, Dios puede responder, Dios puede intervenir, Dios puede libertarlo, Dios puede restaurarlo, Dios puede sanarlo, Dios puede levantarlo, porque repetimos que para Dios no hay nada imposible. Mi madre esperó 20 años, pero ya llevo 23 años casi, que ya no tengo que levantarme e ir al punto de droga, ya no tengo que ir al liquor store a buscar cerveza y ron, ya no tengo que ir a comprar marihuana, cocaína, heroína, pastillas, cigarrillos, y ahora soy un ser humano que ando en libertad, vivo en libertad y vivo una vida ordenada. Aleluya. Hay esperanza, hay esperanza. No todo está perdido. Hay mucha gente que creen que ya la sociedad no tiene escapatoria, no tiene solución, pero en esta hora te decimos que no todo está perdido. Mientras hay vida, hay esperanza. Y te digo en esta hora que los valores no se han ido. Lo que se han ido es gente que hagan que los valores se cumplan. Así que yo te invito a que, como la mamá del hermano Héctor, su tía, así como el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo que no viviera una fe fingida, sino que tomara el ejemplo de su mamá y de su abuela Loida Eunice, y que siguiera la palabra del Señor. Sigue, da ejemplo, mamá, da ejemplo, papá, da ejemplo, tía, tío. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes puedan imitarnos. Gloria a Dios por la vida de mi hermano Héctor. Dios es un Dios que sí, Él se encarga de cada uno de sus hijos. Y cuando Dios tiene propósito, amados, nada ni nadie lo puede impedir. En esta hora me gustaría que cuente a nuestra audiencia cómo fue ese momento que tú sentiste que tocaste fondo. Tú dijiste: wow, ahora de esta yo no me levanto, ahora sí que no. No vale oración, no vale médico, ya mi vida terminó. Bueno, estuve 5 veces en las instituciones, pero en el año 2002, cuando yo me reconcilié con Dios dentro de un cuarto en una institución o una celda, allí, luego de haber usado heroína, fumar cigarrillo, yo dije: yo tengo que ponerle un basta ya al diablo, porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Aquel día me di un baño, esperé el recuento, y allí solo en aquel lugar, en el Oso Blanco, en el Presidio Estatal en Río Piedras, Puerto Rico, allí doblé mis rodillas y con lágrimas empecé a llorar y empecé a humillarme delante de la presencia de Dios. Y yo le dije: Dios mío, yo solo no he podido salir de estos vicios. Levántame. Si tú me levantas, yo me levanto. Si tú me ayudas, yo me levanto, Señor. Yo no te pido que me saques, soy culpable. Pero sé tú mi juez, sé tú mi abogado. Y permite que algún día yo tenga una nueva oportunidad de volver a estar con mi familia, de ver a mi hijo. No te pido que me saques, soy culpable. Y estuve orando como por 1 hora, con lágrimas, gemido y humillado. Por eso el Salmo 51:17, David dijo que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y allí, humillado, Dios me libertó. Dios rompió las cadenas del vicio de la heroína, la cocaína, la marihuana, el cigarrillo, las pastillas, el alcohol. Y desde febrero del 2002, allí Dios me libertó.
Dios rompió las cadenas. Pero pasé por un momento muy difícil donde me llevaban al tribunal de 5 días laborables, me llevaban 3 y 4 y 5 días a la semana, donde me sometieron 12 delitos por robo, 15 casos por ley de armas, 4 robos vehiculares, robos domiciliarios 6 robos a personas que retiraban dinero de diferentes bancos, miles de dólares. Pero me subieron la fianza. Allí me sacaron a otra institución donde estaba encerrado 23 horas en una celda y 1 hora de recreación. Pero allí en la hora de recreación ya yo estaba reconciliado. Y ahí íbamos 4 confinados y nos reuníamos a estudiar la palabra y orar. Y allí cuando los fiscales, habían 3 fiscales contra mí que decían que eran 99 años naturales. Nunca iba a salir. Dios me ha dado 26 sueños que se supone que eran de 800.000 años, ya que el robo domiciliario son 20, lo mínimo 30, lo mandatorio y 50, y ahora en la ley nueva son 60 cada uno. Y yo tenía 6 solamente de ese tipo de delito. Eran de 800.000 años. Pero al mes, un día de estar reconciliado, llegué del tribunal y había un culto en el comedor de la institución. Un evangelista dijo que iba a predicar de la justicia de Dios. Él no me conocía, él nunca me había visto. Usó el Salmo 103:6 que dice que Jehová hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Y allí cuando él comenzó a predicar de la justicia de Dios, paró el mensaje como a los 10 minutos y caminó hasta donde yo estaba y se me paró de frente y me dijo: oye bien lo que te voy a decir. Dios va a ser tu juez y tu abogado, pero tú tienes que ser fiel. Y yo comencé a llorar. El Espíritu me tocó, comencé a derramar lágrimas. Y yo dije: este evangelista nunca me ha visto, no sabe nada de lo que ha pasado en mi vida y los delitos que tengo. Y me dijo que Dios iba a ser mi juez y mi abogado. Cuando los fiscales decían que eran 99 años, cuando se supone que eran de 800.000 años, aquel juez en la sala me miró por encima de los lentes pequeños que se ponen los jueces. Yo estaba encadenado en la cintura, las manos a la cintura, los pies, la sala llena de querellantes contra mí, 3 fiscales, el jefe de los fiscales del distrito. Y yo comencé a sentir la presencia del Espíritu Santo como un aire caliente detrás de mi cuello y mi cabeza y mis orejas. Y yo dije: gracias, Señor, porque estás aquí conmigo. Y el juez dijo: condenamos a este joven a 30 años y ordenamos que lo ingresen ahora mismo a cumplir. De 30 años me quitaron 13. Tenía que cumplir 17 y por estudio y trabajo hice 14 y 11 meses, casi 15 años. Y ya se cumplieron 7 años que Dios me dio una nueva oportunidad y que Dios me abrió las puertas y me ha permitido ver a mis familiares y disfrutar de la libertad, no solamente espiritual, sino física, porque la libertad es algo valioso. Y yo me vi al borde muy oscuro, como el salmista dijo, en el valle de la sombra y de la muerte, donde pensé que tal vez nunca iba a salir, pero ya son 7 años que Dios me dio una nueva oportunidad y que disfruto de la libertad y de las bendiciones y los beneficios que trae el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Dice San Juan capítulo 10 verso 41. Y Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Tú sabes por qué no vemos la gloria de Dios? Porque no creemos. Aquí tenemos un hombre que le creyó a Dios y hoy está aquí testificando las grandezas del Señor. Aleluya. No solamente en estas áreas el Señor te ha libertado, también el Señor te libertó en un proceso de depresión, un proceso de sanidad divina, porque hay muchas áreas donde Dios se manifiesta, ¿verdad? Sí, pasé también un proceso que en el año 2004 en la institución comencé a confrontar problemas con la salud mental, donde tuve un desbalance químico en el cerebro
y comencé a tener alucinaciones auditivas y visuales. Tuve 11 hospitalizaciones desde el 2004 al 2010. Me daban diferentes tipos de medicamentos como Soló, Cipresa, Elavir, Risperdal D2, Desirel, Victaril, diferentes clases de pastillas. No encontraban ningún diagnóstico que darme. 2 evangelistas oraron por mí. El Espíritu Santo les reveló que me hicieron trabajos de santería. Wow. Parece que alguien trató de hacerme algún mal, pero yo siempre ya estaba reconciliado y siempre seguía asistiendo a la capilla con los capellanes. Dios bendiga a los capellanes, las capellanas que van a las instituciones, a los hospitales, que están trabajando voluntariamente y gratuitamente, sin esperar nada a cambio, por el beneficio de las almas y el bien de las almas y la vida. Y tuve 11 hospitalizaciones, pero en el año 2008, una psiquiatra cristiana habló conmigo del Señor y de la palabra como por 1 hora en el Centro Médico en San Juan, Puerto Rico. Y me dijo: Héctor, te van a poner una inyección y te van a regresar a la institución. Y desde que esa psiquiatra habló conmigo y me pusieron esa inyección, que me la administran una vez al mes, ya no necesito ni la Elavir, ni la Risperdal, ni el Zoloft, ni Cipresa, ni Desirel, ni Victaril, ni Benadryl. Ya no tomo ningún tipo de pastilla por boca y ya casi cumplo 14 años que no he tenido más hospitalizaciones, cuando tengo mis manos autoagredidas con cicatrices de 10 y 12 puntos, 6 veces en la mano derecha, 1 en la mano izquierda, 3 en la muñeca. Ya llevo casi 14 años que no he tenido más hospitalizaciones y no he necesitado más pastillas. Solamente pues voy a mis citas rutinarias para verificar que todo esté bien. Veo la psiquiatra, veo la enfermera, veo mi doctor de cabecera, porque la ciencia también Dios la ha creado. Por eso Proverbios 22:12 dice que los ojos de Jehová verán por la ciencia. Y Daniel 12:4 dice que para estos días la ciencia ha aumentado. Hay veces que hay médicos que tal vez actúan mal, pero también hay personas que también pueden ayudar a uno. Pero sobre todo, lo primero era que siempre que me llevaban al hospital psiquiátrico, yo seguía doblando mis rodillas, yo buscaba un Nuevo Testamento. Hubieron momentos que no había Biblia, pero allí yo usé hasta libros de los testigos de Jehová, y sacaba lo bueno y desechaba lo que no me convenía. Exacto. Y así me mantuve siempre orando, confiando en el Señor, ya que Dios me habló a través de un capellán y me ha hablado 2 veces que según pasa el tiempo mi salud va a mejorar. Hay sanidades que Dios las hace al instante, pero hay sanidades que son como aquellos 10 leprosos que Jesús le dijo: vayan, y en el camino fueron limpiados, aunque uno regresó agradecido, pero todos recibieron la sanidad. Y según ha pasado el tiempo, yo he ido mejorando, funciono como un ser humano normal, desayuno normal, almuerzo normal, duermo bien, como bien. Tengo mi esposa, ya casi que vamos a cumplir 3 años que Dios nos unió, que estamos unidos, y aquí estamos pues predicando, testificando y dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Aleluya, gloria a Dios. Mientras el hermano Héctor contaba esa experiencia, venía a mi memoria que muchas veces en las iglesias y en el pueblo de Dios tenemos la equivocación que la liberación viene a través de una manifestación en los templos, pero déjame decirte que la palabra del Señor dice: si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Y dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. O sea, que no es una manifestación de momento, que no es tal vez una entrevista que un evangelista le haga a una persona poseída y que en ese momento quedó libre. Si esa persona se levanta del piso y sale de la iglesia y sigue cometiendo los mismos errores y sigue haciendo su vida normal sin vivir la palabra de Dios, no ha sido libre.
Pero me gusta tu testimonio, Héctor, porque tú eres verdaderamente libre, porque te metiste en la palabra del Señor, porque buscaste a Dios, porque ha permanecido en Dios. Qué lindo, qué hermoso, aleluya. Seguro, no hay otra manera como el ser humano pueda ser libre, sino que es por medio de Jesucristo y por medio de su palabra. Yes. Por eso el Salmo 119:45, el salmista dijo: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La única manera para poder ser libre es por medio del poder de la palabra. Usted dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Para conocer algo hay que dialogar. Si uno va a conocer a alguien, establecer una conversación, pero cuando se trata de conocer la verdad es Cristo. Pero él le dice en Juan 8:31: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y así yo tuve experiencia en la institución, donde tuve un compañero que era católico, y él me hacía preguntas, y yo le dije: lee la Biblia, busca aquí. Y él, leyendo la Biblia, conoció la verdad, y la verdad lo hizo libre. Y así, cuando usted lee, cuando usted estudia, cuando usted escucha el mensaje del Evangelio, Jesucristo y el poder de su palabra es lo que tiene el poder para hacerle libre. No religión, no. El Evangelio de Jesucristo, que Pablo dijo en Romanos 1:16, que no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Gloria a Dios. Libre de las drogas, libre de la cárcel, libre de la esclavitud del diablo en nombre de Jesús, libre de enfermedades. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Cuéntame, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? No hay nada imposible para Dios. Yo me gozo con estas cosas que Dios hace, no solamente en la vida de Héctor, sino en la vida de cada una de las personas que le creen a Él. Bueno, Héctor, ha sido un gozo, un placer escuchar cómo Dios te ha traído de la oscuridad, de las tinieblas a la luz. Cuéntanos entonces cómo fue esa experiencia de conversión cuando ya tú fuiste libre y ahora tuviste una experiencia donde Dios te llamó, te arrestó. Bueno, en el año 2002, cuando llevaba 8 meses en la institución, ya estaba condenado, sentenciado. Me llevaron a una cárcel de máxima seguridad, una institución de máxima en Puerto Rico. Y allí, cuando cumplí 28 años, yo le dije: Señor, regálame algo. Estoy aquí empezando esta condena, cumplo años, regálame algo. Y esa noche, cuando me acosté, tuve un sueño que en la celda entró una paloma negra y brown, robusta. Se pegó en la pared, y dentro del sueño tuve una visión donde vi al Espíritu Santo en forma corporal. El Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo lo demostramos? Por la palabra, no solo porque lo esté testificando, sino que en Lucas 3:21 y 22, cuando Juan el Bautista bautizaba a Jesús, dice que descendió como paloma y tomó forma corporal. Puede verificarlo en Lucas 3:21 y 22. Y esa experiencia yo la tuve. El Espíritu Santo me preguntó que qué yo quería. Yo le dije que la batalla era fuerte, y tomó mis manos y miró hacia arriba y dijo que me había elegido para ser un evangelista. Ahí desperté como a las 4 de la mañana, me quedé orando hasta que llegó el desayuno, y a los 2 o 3 días vuelvo y tengo otro sueño, que veo la paloma de nuevo volando, y escuché la voz audible de Dios que me dijo: vas a oír la voz de mi boca y vas a hablar. Y así supe cómo, para qué era el propósito que Dios me había llamado, o qué función Él quería que hiciera. Allí tuve experiencias predicando, pero no fue todo tan rápido, porque tuve que pasar procesos donde tuve que dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Había momentos donde los últimos 8 o 10 años, de 7 días a la semana,
Cuando el líder decía bajen el televisor para que los confinados duerman, yo me quedaba de 11 y media a 6 de la mañana estudiando la palabra, orando, buscando la presencia de Dios. Entonces cuando Dios me llamó, fue un proceso, pero yo le decía, Señor, hay 50 países donde matan los cristianos. Yo no sé dónde tú me vas a llevar algún día. Márcame la palabra en la mente y en el corazón, porque no en todos lugares yo voy a tener la Biblia. Y de lo que yo tenga en mi corazón es lo que tú me vas a revelar para yo hablarle a las personas. Amén, gloria a Dios. Esa experiencia fue dentro de la cárcel, pero después tú sales, tienes la oportunidad de ir a una institución de rehabilitación, según lo que tú me contabas. Allí tú fuiste llamado y tuviste otra recaída, o sea, te desviaste nuevamente. Bueno, en el 1997, antes de esta experiencia, yo tuve una condena más baja de 8 años, donde fui a un hogar de rehabilitación, el Hogar Nueva Vida en Gurabo, Puerto Rico, con el reverendo José Pereira, que en paz descanse. Amén. Y allí, a las dos semanas de estar allí, Dios me había libertado de posesión demoníaca, me dio la experiencia del nuevo nacimiento y me bautizó con el Espíritu Santo y el don de hablar en otras lenguas, y estuve 24 meses. De ahí fue que salí y no supe hacer el balance entre las cosas de Dios y el trabajo, y ahí fue que sufrí la recaída. Sí, esta experiencia no quise que se nos pasara por alto, porque fíjate, Dios lo liberta, Dios lo llama, Dios le confirma que lo quiere para trabajando en la obra, pero la tentación del trabajo, el trabajo no es malo. Dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses que el que no trabaje, que no coma, hay que trabajar, pero que no nos olvidemos de hacer un balance en nuestras vidas. Hay que trabajar, pero no nos podemos olvidar del Dios que te da el trabajo. Amén. Y yo creo que te pasó un poquito de eso. Sí, así me pasó. Estuve 24 meses del 97 al 99 en ese hogar. Y salí, Dios me había transformado. Dios hizo un milagro, fue un impacto de Dios. Pero salí y Dios me suplió un trabajo donde trabajaba de 7 a 3 o 3 a 11 con una doctora. Pero ella vio que yo era un empleado que era recto, que era íntegro, y me ofreció más turnos de trabajo. Entonces yo tenía la decisión de elegir si le decía que sí o que no. Pues le dije que sí, hacía más turnos, dobles turnos casi todo el tiempo, y ganaba más dinero. Pero cuando vine a ver, trabajando de 7 a 3, 3 a 11, llegaba muy agotado a la casa, casi no oraba, ya no ayunaba, ya no leía ni estudiaba casi la palabra, no vigilaba, casi no asistía al templo. Y cuando vine a ver, me debilité. Wow. Y cuando vine a ver, sufrí una caída donde mi postrer estado fue peor que el primero. Y ahí fue que estuve sentenciado a 30 años y pasé por donde tuve que estar casi 15 años en la institución como consecuencia de haberme apartado de Dios, porque el trabajo es importante. Es como usted dice, Pablo le dice a los tesalonicenses que el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar para sostener la familia, para pagar los biles, pero hay que saber hacer un balance y trabajar y moverse con sabiduría, porque la oración no se puede descuidar, porque es la manera como nos comunicamos con el Padre. El estudio de la palabra no se puede descuidar, porque es el alimento espiritual. Asistir a la iglesia no se puede descuidar, porque es la manera donde nos reunimos todos los hermanos en esa coinonía, esa comunión, para fortalecernos, para renovarnos y apoyarnos unos a otros. Y cuando vine a ver, descuidé mi relación con Dios y sufrí una caída donde mi postrer estado fue peor que el primero. Caí en droga, usé droga por vena, tuve muchos problemas, pero gracias a Dios por Jesucristo, que en el año 2002
dentro de aquella celda, rompió las cadenas y me dio una nueva oportunidad, ya que Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, y me levanté porque Dios me levantó, porque Él tuvo misericordia de mí, su gracia me cubrió y me dio una nueva oportunidad. Wow, wow, wow. Gloria a Dios. Que nos sirva de lección, querida audiencia, queridos hermanos, que la Biblia es clara y dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Así que primero buscamos el reino de Dios, primero alimentamos al Espíritu, primero oramos, ayunamos, vamos a la iglesia, nos acercamos a Dios de diferente manera, estudiamos la palabra, y las demás cosas siempre el Señor va a hacer provisión de ellas. Que o a Él fue un trabajo, o tal vez a ti es una familia, quizás un vehículo que te tome tiempo para arreglarlo, para limpiarlo. Quizás la casa que Dios te regaló, tengo que arreglar mi casa, tengo que pintar la casa, tengo que hacer cosas en la casa. Y tantas distracciones que hay, amados, en este mundo, que nos separan de la voluntad de Dios. Que nada ni nadie nos separe de la voluntad del Señor, porque como dijo el hermano Héctor, quizás si él hubiese dicho a su jefa: no, déjeme estas horitas porque yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo un compromiso con Dios, se hubiese evitado tanto problema. ¿Que tú crees, Héctor? Así era, porque yo trabajaba 3 o 4 días a la semana cuando comencé. Con eso podía pasar la pensión de mi hijo, podía pagar el carro y estaba todo bien, pero me hicieron una oferta y en vez de decir que no, la acepté. Cuando vine a ver, descuidé mi relación con Dios, todas las cosas de la iglesia, las cosas espirituales. Y la Biblia dice en 1 de Timoteo 6, 7 y 8, Pablo le dice a Timoteo que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Pablo habla de que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Y Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo porque te ayuda y te puede ayudar de muchas maneras, pero cuando pones el corazón en eso, cuando quieres enriquecerte, y no es malo si puedes trabajar y tener un buen trabajo, estudiar, si quieres ser un doctor, un abogado, una enfermera, lo que tú te propongas, tus metas las puedes lograr y alcanzar y estar bien económicamente, tener tu buen vehículo, tu buena casa, gloria a Dios. Pero el primer lugar es de Dios. Por eso usted dijo lo que dijo Jesús en Mateo 6:33, que lo primero que hay que buscar es el reino de Dios, su justicia. Y el Señor dijo, no lo dijo Pablo ni Pedro, Él dijo que las demás cosas Él las añade. Él dijo que no se afanen por qué beber, por qué vestir, por qué comer, porque la vida es más que eso. Y dice que ni Salomón se vistió como los lirios del campo. Así que recuerden siempre que se ponga Dios en primer lugar. Él es nuestro pastor, dijo David, y nada nos faltará. Amén. Por hermosa entrevista, gloria al nombre del Señor. ¿Qué tú le aconsejas a nuestra audiencia? O cómo tú le explicas, mejor dicho, cómo es vivir una vida sin Dios y cómo es vivir una vida con Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vivir una vida sin Dios, yo experimenté placeres, quedarme en hoteles lujosos, tener las mejores prendas, tener oro, diamante, esmeralda, wow, lo que quiere tener cualquier joven, que si cadenas cubanas, brazaletes, andar en Mercedes-Benz, BMW, 5 litros, Honda, Forerunner, guiar Porsche 300ZX. Los jóvenes hoy en día quieren a lo mejor tener carros lujosos. No es malo si tú trabajas y puedes tener tu buen carro. Es necesario para el trabajo, para el supermercado, para hacer las diligencias, por si quieres dar un viaje con la familia, ir a la playa, ir a algún lago, a algún río, a dar una vuelta. Es bueno tener un buen carro.
pero siempre y cuando se haga de la manera correcta Amén. y por las vías que son legales. Ujú. Y estar sin Cristo, ni el alcohol, la cerveza, el ron, el cigarrillo, la marihuana, la cocaína, la heroína, las drogas, el baile, la discoteca, eso no llena el vacío. El ser humano, dice 1 Tesalonicenses 5:23, es espíritu, alma y cuerpo. Y todo ser humano tiene la necesidad de Cristo. Yes. Por eso en Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La humanidad sin Cristo está perdida. Sin Cristo no tenemos salvación. Sin Cristo no tenemos perdón. Sin Cristo no tenemos libertad espiritual. Sin Cristo no tenemos gozo. Sin Cristo no tenemos paz. Sin Cristo no tenemos bendición. Así que Nehemías dijo en Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Si hay alguien que toma alcohol, toma ron, usa sustancias controladas o drogas, quiero decirte que eso no va a llenar tu vacío. La discoteca, el baile, eso no llena tu vacío. Practicar el pecado no va a llenar tu vacío. El único que puede darte gozo y paz y bendición, libertad, es Cristo. Por eso en Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya, gloria a Dios. Hay muchas cosas más que contar de el evangelista Héctor Flores. Será en una próxima ocasión, porque en verdad que hay mucho que decir. Gloria a Dios. Y mientras el hermano Héctor hablaba, me recordaba de la historia de José. José empezó su niñez con un traje bello de colores, pero tuvo que ir a la cisterna. Tuvo que ir a la cárcel, tuvo que ir a casa de Potifar como esclavo. Pero ese no era su destino. El destino de José, como el destino de Héctor, era llegar al palacio, aleluya. Y hoy tenemos un hombre que pasó procesos, que fue instruido en su niñez en la palabra del Señor, pasó su proceso, pero hoy tú estás en el palacio, está en las manos de aquel que todo lo puede, que es nuestro amado Salvador. Te doy la gracia, querida audiencia, por compartir esta experiencia hermosa con nosotros. Y recuerda, 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bendiciones. Algo nuevo comienza.